Pues bueno, gente, hoy llegamos al 10º episodio. 10. 10º episodio. Felicidades a nosotros, carnal. Qué machín nos hemos rifado. Nos comprometimos y hoy vamos a cerrar lo que es la primera temporada, que quisimos enfocarla un poco en el tema de cosas que hemos aprendido, lecciones, fracasos, chingazos, todo desde nuestra perspectiva, como siempre, sin tratar de enseñarle a nadie, solamente ver cómo transmitimos algo y que las personas se reflejen, si es que lo que hacemos, lo que decimos, lo que contamos, resuena en ellos, ¿no, carnal? Así es, que aprendan un poquito a lo mejor de lo que nosotros hemos vivido para evitar o para tratar de hacer mejores jugadas, como lo dijimos en el primer episodio, a lo mejor tratar de ser el big bro para la gente que va empezando en su etapa laboral, en su etapa de música, en su etapa de emprendimiento, en el amor, en todos estos roles. Entonces, gracias por estar aquí, los pocos o muchos que han estado. Quiero mandar un saludo a Andrea, que ha estado muy al pendiente. Gracias, qué linda. Mantienes el Spotify vivo, Andrea. Así es. Varios que están ahí apoyándonos y gracias por estar ahí. Nosotros estamos muy contentos, hemos aprendido mucho, hemos mejorado nuestras habilidades personales, así que para nosotros es un objetivo cumplido y vamos a prepararnos para la segunda temporada, a ver cómo recalibramos y volvemos con algún contenido a lo mejor similar, a lo mejor distinto, pero definitivamente va a ser algo bastante educativo. La idea es tratar de compartir valor. Afirmativo. Y pues bueno, para cerrar esta temporada estamos pensando, y una de las cosas que creo yo, que creemos que cierra el círculo, son este tipo de cosas que te marcan, ¿no? Y utilizando ahora sí que términos que usa ahora la chavalada, que se pusieron mucho de moda en las redes sociales. Vamos a hablar un poco de los famosos eventos canónicos, ¿no? Y haciendo esta investigación que nos gusta hacer para llegar a explicarlos mejor, pues yo cometí un error. Yo pensaba que un evento canónico pues eran cosas en sí que te pasaban o que nos podían pasar a todos, y no. Un evento canónico, en su definición más usada hoy, es algo que se considera casi obligatorio para que un personaje o persona se forme como tal. Es decir, el evento canónico tiene que ver con algo que te tenía que pasar a ti, algo que estaba escrito. Uh-huh. Y el evento más claro que encontré como ejemplo es Batman. Batman tuvo que pasar por la tragedia de perder a sus papás, porque si no, su arco de historia no se pudiera haber dado, no pudiera haber sido Batman. Como entonces, que le dio su misión, ¿no? Exacto, son ese tipo de cosas que si hacemos ese análisis son parte de lo que tuvimos que pasar, sea bueno o sea malo. Pues muchas veces pues al principio es malo, pero luego nos deja ese tipo de enseñanzas muy claras para llegar a ser lo que somos hoy. Y vamos a dividir este episodio de eventos en las siguientes etapas. Vamos a hablar de eventos canónicos en el amor, la pasión, el trabajo, la familia y la familia. A huevo. Ok, entonces pues vamos a darle, Kid. Okay, vamos a empezar con la carnita, con lo sabrosón. Ay, cabrón. ¿Qué evento canónico le tuvo que pasar a Alan Angulo, a Kid M, o como quieras tú llamarlo? ¿Quién eras en ese momento? ¿Quién eras más? ¿O en quién te convertiste para ser quién eres? ¿Cuál fue tu evento canónico en el amor? En el amor, yo creo que, hay muchas cosas, ¿no? Que marcaron mi vida y marcaron el cómo soy ahora. No necesariamente, algunas son que desenvolvieron en cosas positivas en cuanto a mi manera de relacionarme, y otras no tan positivas. Para mí, yo puedo recordar la primera vez que me puse de novio, la primera vez que di un beso, todo eso, ¿no? Pero yo creo que lo que más me marcó fue la primera vez que me confesaron que me pusieron los cuernos. ¿Se lo confesaron? No, y que yo lo olía, y que mi novia me decía que ni al caso, que esto y que lo otro. ¿Por qué? Porque ella iba con una amiga de ella a su casa, pero el hermano de la amiga había tenido sus que veres con mi novia de ese entonces. Entonces yo le decía, tú vas para allá porque allá está el vato. No, que esto y el otro. Entonces di pie y dije, va, confío.
Y un día no aguantó la culpa y me lo confesó así straight up, así de que es que te quiero decir algo. Y yo, como que por dentro decía yo, ya sabía, ¿sabes? Como, y cuando me lo confesó la primera vez, así de que es que nos besamos y perdón, y una llorona. Y yo así sentí así como por dentro, así un. Y me quedé así como por dentro, así como ahogado, con un sentimiento que no puedo describir. Y sí pegué la chilladita yo solo, no con ella, pero sí al rato sí sentí bien zarra, estaba confundido con un sentimiento de coraje, desilusión, muchas cosas, ¿no? Porque creo yo que tiene que ver mucho, güey, con que idealizas a la persona y no te das el valor. Okay. Porque creo yo, güey, ahora lo que he venido a aprender, que digo, yo soy una persona que me declaro, he sido muy celoso, he sido muy posesivo no puedo culpar a las cosas. Así me he desenvuelto por las experiencias que he tenido, pero no puedo decir que todas las mujeres son unas infieles y que el mundo está hecho mierda, aunque sí hay muchas situaciones que están mal, pero creo yo que está en uno, pues, ¿no? O sea, el decir, nunca vas a poder asegurarte de que no te pongan los cuernos o no te traicionen. No hay nada que tú puedas hacer en este mundo, ni vigilar, ni tener la contraseña, ni lo que sea. Siempre hay chance de que te traicionen. Creo que lo que debe de cambiar es de decir, no dependo de esa traición y sé cuál es mi valor. ¿Por qué? Porque cuando alguien me traiciona, que yo estaba muy encariñado, que yo ya hacía una vida con esa persona, etcétera, entender de decir, chale, la neta, cómo me hubiera gustado seguir contigo y neta que yo por mí me quedaba contigo, pero no merezco esto, entonces a lo que sigue, pues no, mi vida va a continuar y yo voy a tener otras opciones que no es mi prioridad tener la opción o encontrarla, sino encontrar y saber quién eres para saber que no depende tu vida ni tu bienestar, ni tu desempeño de una relación y de que te sean fiel, lo cual a lo mejor antes no lo comprendía, ¿no? A lo mejor antes como que todo el objetivo era, es que yo quiero tener una relación y que esto, que no me traicionen, entonces era como todos los huevos estaban en esa canasta. Al rato, si tronaba esa canasta, era como, pero ¿cómo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, creo que tiene que ver con darte el valor, saber lo que vales y decir, ni hablar, pues, o sea, me dolió hasta el huevo y no te lo niego de que voy a andar cojeando un ratito, pero voy a continuar, pues, ¿no? Que creo que eso es la lección que me dio y que sigo trabajando hasta el día hasta la fecha de confiar, batallo un poquito para confiar porque he pasado por varias de esas y he estado de los dos lados, entonces creo que ese fue el evento canónico que recuerdo que me marcó en cuanto al amor, cuando me lo confesaron directamente, que dije yo, a la madre, sí, como que sucedió, confiaste, te abriste y te pegaron el picotazo donde tú presentías que ahí venía y lo viste venir y soltaste las manos y te entró de todos modos el picotazo. Ok, entonces, hablando de esta definición de evento canónico, ¿no? Es decir, ¿crees que ese evento, sin ese evento más bien, porque eso es lo importante, creo yo, sin ese evento no serías lo que eres? Definitivamente no, y definitivamente creo que sí lo necesitamos, siento yo. Okay. Yo siento que sí necesitamos. O sea, yo siento que para poder sentir la paz, tienes que sentir el caos para poderlo diferenciar. O sea, no puedes valorar que tu ropa esté limpia si un día no te embarras todo de lodo. Si toda tu vida está tu ropa limpia, creo que se convierte en el estándar, no hay un contraste y es como, sí, hasta que se te ensucia la ropa y se te arruina y dices tú, chale, qué curado cuando la tenía limpia, ¿sabes? Como... Entonces dirías, vamos a decir, que te rompan el corazón es canónico. Es canónico y es obligatorio en esta vida. Yo lo diría que te rompan el corazón es obligatorio, aunque lo evites, aunque no lo quieras, vas a tener que pasarlo y está bien, pues es parte de crecer. Oye, y ¿crees que, por ejemplo, qué duro las personas que viven esas cosas ya estando grandes? La otra vez estaba platicando eso con un compa de, oye, qué bueno que nos pasaron estas cosas de morros, porque tengo conocidos que les pasaron de grandes y no aprendieron a procesar eso. ¿Sí me explico? O sea, como que hay cosas también que
que para eso también sirve la experiencia, ¿no? Sí, para que te pasen cuando te deben de pasar en ciertas etapas, digo. Para evitar un chingazo más grande al rato, ¿no? Tal vez, o algo más grande. O sea, si por ejemplo tú eres esta persona que le dieron todos sus papás y que siempre hacía su desmadre y lo iban y lo sacaban de la comandancia y nunca lo dejaron de que estuviera ahí sufriéndola, etcétera, te están preparando para un golpe gigantesco de grande que a lo mejor no te recuperas, ¿no? En cambio, yo sí soy partidario de, si yo fuera papá y mi hijo está regándola o cagando fuera del hoyo, como decimos nosotros, es como, déjalo un ratito ahí como para que aprenda y escarmiente. ¿Por qué? Por su bien, ¿sabes cómo? O sea, que aprenda que las cosas tienen consecuencia, porque va a haber un día en el que no estemos nosotros y el mundo no es moral. El mundo no es de que, ay, pobrecitos, el mundo te estrella en la cara y continúa. Pues no es algo de cuento de hadas y de moralidad. El mundo funciona así nada más, sigue caminando y se lleva entre las patas a quien sea que se cruce en su camino, pues creo. Entonces, pasando a otra pregunta en este mismo tema, tu opinión es que es difícil o incluso no se puede formar un hombre sólido sin pasar por ciertos eventos, incluyendo el desamor. Es definitivo, no se puede formar un hombre sin pasar por eso. Yo pienso que un hombre que no ha pasado por el desamor es un vato que todavía no está calado y que la situación lo ha llevado por cosas fáciles, pero el día en el que haya turbulencia, o sea, si toda tu vida volaste y no hubo turbulencia en el avión, no puedes decir que eres valiente, güey. Sabes de que no, yo soy bien valiente, yo viajo y no le tengo miedo a los vuelos, pero nunca he pasado una turbulencia. Entonces, cuando pasas una turbulencia, realmente sabes si eres valiente y entiendes el cómo calmarte y sabes que la turbulencia va a pasar, pero hasta que no te calas, siento yo que realmente no estás completo. O sea, yo sí siento que es de a huevitos. El desamor es un evento canónico. Es un must el desamor. Va. Así que si ahorita están en una relación, hagan algo para romperla. Cáguenla. No, mentira, no es cierto. Pero creo que sí es obligatorio. No, es que pues volvemos a un caso, ¿no? De que siempre va a haber ejemplos de gente a la que no le pasó, pero tenemos que entender algo. Estas son excepciones a la regla, y las excepciones a la regla, pues yo creo que fueron personas que en su vida pasada rescataron a 100 niños de un orfanato y se ganaron el cielo en la tierra. Tienen un pilón, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, totalmente. Son personas que ya están en el último ciclo, en su última vida acá, como que ya vinieron a pasarla tranqui. Ya la pagaron. Ya aprendieron todo lo que tenían que aprender. Sí, güey. Y todo eso. Pero pues bueno, yo estoy de acuerdo contigo porque creo que en mi experiencia y en la experiencia de quienes están, de quienes conozco, el desamor es una parte clave en lo que son. En mi caso, pues también pasé por un desamor que tuvo que ver igual con una mentira, que en este caso fue una mentira que yo descubrí por contradicciones. Okay. Yo en mi caso no fue. En mi caso no fue una confesión y eso se sintió, pues, bueno, no sé cómo se sintió lo tuyo, ¿no? Pero sí se sintió muy mal. Fue una cuestión en la cual yo muy casualmente, igual, yo ya sabía que esta morra ya había tenido sus que veres con esta otra persona, y en su momento sí fue como que, oye, ¿qué onda acá? Como que muy casual. Pero qué loco que hay un olfato de uno, ¿no? ¿Qué dices tú? Oye, ¿y has hablado con él? De la nada, sí. Las morras también tienen ese sentido. ¿Y qué onda? ¿Y por qué te está dando like? Así de... Y has hablado y empiezas... No, pero ayer, y empiezas a trastabillarse. Total. Y fue como que... No, pues no. Ok, va. Pero ahí se me quedó. Tiempo después, ahí apliqué como una especie de cuestionario de la CIA y fue como que, oye, sí, no, y sí, con este vato, ¿no? Así como afirmándolo, ya no preguntándolo, afirmándolo. Y no, pues sí, pero ni al caso. Sí, man. Ya, caíste en la contradicción. Bye. Ahí fue como que, bye. Ya. Gotcha. Ya no existes, ¿no? Sí, man. No existes. Y sí, el sentimiento, yo me acuerdo que en mi caso fue un sentimiento de mucha desesperación. Porque fue por Messenger, Simón. O sea, fue chateando. Entonces imagínate que me levanto y empiezo a dar vueltas, así, vueltas. No sabía qué hacer, ansiedad, otra cosa. Sí, empezó a dar vueltas, maldita.
ese heartbreak, güey, esa desilusión, güey, se siente así como que tu sistema se enreda y se cuatrapea. Das vueltas y... Oigan, no sean infieles, chingada madre. Y te digo, yo creo que en mi caso, sí fue también, o sea, fue así como que muy transformador en muchos sentidos para mal, porque ¿a qué me llevó, güey? Me llevó a creer que mi instinto siempre estaba en lo correcto. Es que ese es el problema, güey. Y la verdad es que el tiempo me enseñó que no es cierto, ¿no? Y eso me llevó a tener muchos golpes, eso me llevó a ser una persona hasta cierto punto en ciertas situaciones, ya lo habíamos platicado en algún episodio, tóxica. ¿Por qué? Porque cuando le tienes tanta fe a un feeling, güey, pues crees que es la realidad, pero no lo es, ¿no? Y sí, güey, en mi caso creo que lo tuve que pasar para ser la persona que soy, porque sí me llevó a un proceso de transformación que si no lo hubiera vivido, dudo mucho que lo hubiera tenido, porque creo que no nada más me transformó en el sentido de la pareja, me transformó en el sentido de cómo te manejas. De cómo me manejo ante otras situaciones. Por ejemplo, ahora ante situaciones de negocios, ante situaciones de trabajo, de colegas, de asociaciones, de proyectos, de cosas que a lo mejor antes hubiera estado un poquito más a la defensiva y que gracias a este proceso, pues creo que soy más maduro en ese sentido, ¿no? Pero... Qué loco, ¿no? Y cómo también influye, güey, que a lo mejor es un poco cursi o a lo mejor tira a la gente, ay, sí, güey, estos vatos son santos. Yo no soy santo para nada, güey. Yo la verdad es que también he cometido mis errores y todo, pero sí luego te empiezas a fijar y decir, este vato es desleal. Sí. O sea, es como, no te juzgo, no nada, pero si veo que estás diciendo mentiras a otra gente enfrente de mí, ¿y qué me hace pensar? Digo, ¿qué me va a asegurar a mí que no me dices mentiras con otros de mí? ¿Sabes? Como cosas así, pues, o sea, te das cuenta y te sale ese instinto ya después, ¿no? Oye, otro ahí pasando a otro tema, pero todavía en el tema del amor, güey. ¿Crees que también para un vato, porque nosotros los vatos estamos en competencia, güey, sí, desde morros, ¿no? O sea, realmente nosotros estamos en competencia y eso es así, entonces... Así como un evento es que te rompan el corazón, ¿tú crees que un vato también tiene que pasar, a menos que nazcas con la genética perfecta de un pinche actor de Hollywood, güey, que hasta ellos les ha de haber pasado, güey, es enamorarte de alguien que no te corresponde? Ay, a huevo, güey, a huevo, eso es de a huevo, güey. O sea, eso te tiene que pasar también, güey. Yo no sé, güey, yo sí, que si hay alguien que está viendo esto que diga... Yo nunca me he enamorado de alguien que no me corresponda, que comente, güey. Pero yo pienso que todos en algún momento es hasta como un instinto, ¿no? O sea, decir, el que no te pela, más te llama la atención. Okay. ¿Sabes cómo? O sea, pero sí pienso que es necesario para empezar a... lidiar con el rechazo, ¿no? A lidiar con el rechazo y a comenzar a entender que debes de ir con lo que va contigo, pues, ¿no? Pero no lo entendemos hasta que nos estrellamos. Ok, ¿pero a qué te refieres con lo que va contigo? O sea, setear estándares. Sí, güey, de decir, a ver, si esta persona le estoy hablando y tarda 10 horas en contestarme, no es consistente, no muestra interés por mí, es como, hey, ¿por qué sigo ahí, pues? Ok, pero no es hacerte menos, pues. No es hacerte menos. Es que no digas tú, no es para mí, o está lejos de mi liga. No, simplemente es... No tienes por qué preguntarte pero ¿qué tengo mal yo? ¿O por qué no conmigo? Es simplemente entender, no va conmigo y tiene su derecho y ya, pues me muevo. Pero el pedo es que uno empieza, ¿pero por qué? Es que quiero que vaya conmigo, es que quiero que me acepte, ¿pero por qué? Y más te jalas, en vez de decir, si no va conmigo es porque no está hecho para mí, pues habrá alguien que se muera por mí y me busque y me conteste rápido, qué sé yo, pues no. Ok, entonces... podemos concluir que el amor y el rechazo son eventos canónicos de todo vatos necesarios para forjarte. For sure, eso es la regla. Ok, va, muy bien. Esos son los temas del amor. Creo que llegamos a dos conclusiones importantes, dos conclusiones en las que yo sinceramente sí estoy de acuerdo. Las viví y creo que la mayoría de las personas que conozco las han vivido. Y no solo eso, carnal, creo que muchas de las personalidades de las personas que conozco giran en gran parte alrededor de eso. Sí, por lo menos de las que yo conozco,
confidentemente, ¿no? Uh-huh. Es decir, que sabe sus casos. Si analizas el caso de las personas con las que tienes ese tipo de confianza, te vas a dar cuenta que ese tipo de cosas, por lo menos el desamor o a lo mejor el rechazo, forman parte muy importante de lo que son sus personalidades, ¿no? Sí. Y yo en ese caso me incluyo. Sí, totalmente, yo también, güey. Siempre. Entonces, vamos a pasar al segundo tema, que pudiera ser un poquito la pasión, la independencia, la identidad, ¿no? Cosas que te dieron identidad, que te ayudaron a hacer identidad. Ahorita estábamos platicando más bien sobre, pues en el caso de los dos, ¿no? Cómo nosotros personalmente, por lo menos yo, güey, la primera vez que me subo a una tarima, güey. La primera vez que agarro un micrófono y que veo a las personas que están esperando. O sea, que la primera vez que me doy cuenta que ya no es un ensayo. Ajá. Esa primera vez, esa vez que las personas te están esperando a ver qué haces, a ver si te la rifas. Algunos te conocen ya, otros no te conocen. Esa expectativa, güey, esa adrenalina, que en mi caso, güey, eran... No sé cuál habrá sido tu primera rapeada oficial, güey. En la mía había 16 personas, ¿no? Sí, pero eran 16 personas que, pues bueno, estaban viendo ahí a ver qué hacía, güey. Y en mi caso creo que eso me transformó, porque desde ese entonces yo en lo personal entendí, güey, que me gustaba hablar o expresarme ante grupos grandes. Okay. Porque durante mucho tiempo yo decía, a lo mejor no se me da tanto el 1 a 1, yo no soy una persona tan buena para conversar, o no me consideraba así. Porque ahorita ya eres. Ajá. Pero en ese momento sí era como que yo la plática casual no se me daba y así, y de repente el poder estar como que sentirme tan cómodo, güey, que de aquí soy. Bueno, a lo mejor no lo vi en ese sentido de, Pero en el momento se sentía bien, güey. Para mí fue transformador. Huevo, güey. Yo pienso que también las primeras veces que yo rapeé, creo que fue por aquí, en una bodega, por aquí, por el Saguaro, aquí en Hermosillo. También 15, 20 personas. Y deja tú, cuando alguien te está esperando viendo, cuando se enfiestan, güey. Cuando sí cantas y se enfiestan y les ves y que digan, es sí, como algo explota en tu cabeza, güey. Totalmente. ¿Te acuerdas cuando ganamos el concurso EXA y que cantamos como ante, ¿sabe? 8,000, ¿sabe cuántas personas en la salsea? Nosotros ganamos un concurso local de rap de la EXA y el premio era que le íbamos a abrir a Panteón Rococó, no me acuerdo qué otro. El concierto EXA era un concurso para participar en el concierto EXA, que era una especie de festival que se llevaba todos los años en diferentes ciudades. Pues, sí, ¿no? Pero había Belinda, creo que cantó, Panteón Rococó, no sé qué otros, pero puros grupos que en ese entonces eran acá, ¿no? Y nosotros fuimos a abrir y dijimos, qué loco, ¿cómo nos va a ir si son 10,000 gentes o entre 8 y 10,000 eran? Ya te imaginarás, ahí en el Teatro al Aire Libre de la Sauceda, era un mar de gente. Yo creo que es la vez que ante más gente he cantado. Pero ellos iban a ver los grupos pop, pues entonces decíamos nosotros, qué loco que vamos a salir rapeando cosas bien lírica, rítmica, místicas, es como acá, y de repente, y oh sorpresa que vamos saliendo, hasta hicimos un pray ahí, así con una rezadita en el backstage de que nos vaya chilo, y oh sorpresa que salimos y se sabía nuestra rola, y así como cantamos una rola que se llama La del Imperio, y es como, esto va para todos mis rapas, y hacíamos las manos así, se hacían así como parabrisas todos así en el público, 8,000 personas, fue como mind blowing, güey. Pero si realmente quiero seleccionar un momento canónico que marcó mi rollo en cuanto a la música, fue cuando cuando yo estaba en segundo de primaria, mi papá estaba bien tumbadón acá, y no es que sea rapero, sino que le vale acá locochón, y yo traía, no me acuerdo qué tipo de corte traía, pero fui a la escuela, estaba en segundo de primaria y me dicen, oye, que te cortes bien el pelo porque mañana hay foto del anuario. Entonces voy, mamá, que el pelo, y dile a tu papá, que me cortes el pelo, y mi papá siempre compraba los gadgets más nuevos, y acababa de salir la maquinita, era la sensación. Antes era puro corte, pues no, acá pura tijera, pues acá, y acaba de salir la maquinita, y había comprado una, y me dice, y si te corto el pelo como MC Hammer, me dijo, y te hago 2 líneas aquí, y güey, esa madre yo lo siento como que algo hizo en mi cabeza, y yo,
sí, vente pues, y como todo este hecho de el bonding de mi papá haciendo algo que a lo mejor los otros papás dijeran, no, está prohibido, o sea, y el rap era la música como rebelde. Me cortó el pelo, güey, me hizo las 2 líneas, traía copetito acá y 2 líneas, y llegué al otro día de la escuela y fue este pedo de las miradas de que, así como, y oye, qué curado, como que eso movió algo en mí para la persona que soy ahora, que como pueden ver, ando trenzado, tengo tatuajes, soy como una persona, podría llamarse como extravagante, o no sé cómo lo pudieran describir. Creo que tiene que ver, creo que la raíz viene de ahí, o sea, me gustó, me definió así como el vato que es diferente, que se atreve a ser un poquito de rebelde, llamativo, qué sé yo, de ahí viene, es lo que pienso yo. Güey. Sí, no, definió tu identidad. Sí, güey, ese momento definió tu identidad. Y luego viniendo de quién, pues, ¿no? Exacto, no de cualquier persona, sí, no fue cualquier cosa, porque yo me acuerdo también, hablando así de ese tipo de cosas, pero yo me acordé estando mucho más grande en la prepa, güey, que era, pues ya estaba también en el rap, güey, pero seguía yo con mi rollo así de vato súper normal, porque pues yo apenas iba saliendo a la calle, y me acuerdo estar en la prepa y que mis compas que eran 1 o 2 años mayores que yo, llegaron y me dijeron así como que, güey, ¿sabes qué? Tenemos que tumbar esa greña, me dijeron, o sea, no puedes estar así, y me llevaron y me raparon como si fuera una novateada, güey. Entonces, el momento en el que llego a la escuela y obtengo buenos reviews de las morras, sobre todo, ¿no? De que, qué bien te ves, te queda muy bien. Entonces, ese tipo de cosas te crean conexiones neuronales que ya no cambian, pues, sí, ¿no? Wey, o sea, definitivo. Te das cuenta de la importancia del look, de la importancia de, pues, en ese momento, ya lo hablamos en otro episodio, de la importancia en ese tiempo de lo que era la prenda, de lo que era la moda, de todo ese rollo, ¿no? Entonces, son cosas que definen la identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos definir cuando encuentras como que tu look? Puede ser. Cuando encuentras como tu personalidad o tu esencia, podría decir yo, como tu esencia, güey. Ok. O sea, no sé, yo lo defino como esencia, porque todos tenemos una esencia que se va modificando y adaptando, pero la esencia ahí está, ¿sí me entiendes? O sea, si eres el vato que eres bien chistoso, bromista, etcétera, o sea, vas cambiando y adaptándote, pero la esencia ahí está, pues. ¿Sabes? Ok, va. Por ejemplo, a mí, otro momento que definió machín mi identidad hasta el día de hoy es la primera vez que viví solo. Esa es buena, güey. La primera vez que te vas a vivir solo, que tienes que cocinarte, lavarte, todo, eso está muy chingón. Porque realmente dependes de ti, ¿no? Entonces, dependes de ti, güey, y ahí es cuando empiezas a hacer tus cagaderos. Yo me acuerdo que mi cuarto, güey, era muy malo para ordenar, no estaba acostumbrado, era un cagadero, los platos, todo ese tipo de cosas que eran de higiene básica, güey. Yo estaba, pues, acostumbrado, es que siempre como que nuestros jefes era como que, ponte esto, siempre fue el yugo educativo, no yugo zarra, sino que te están dirigiendo, y cuando ya te sueltan dices tú, huevo, ya puedo hacer lo que yo quiero, y puedo dejar todo tirado y te sientes libre, y al rato te das cuenta que no está chilo, que no da buen aspecto, te empieza a cambiar la vibra, y es cuando empiezas a decir, qué loco, güey, tenía razón. Yo siempre me voy a acordar, mi mamá siempre fue como freak de la limpieza de la casa y me traía cola desde que salía a mi cuarto, hagan esto, y que el vaso, que límpialo, sécalo y acomódalo bien, y todo me iba siguiendo, y era como, para mí era como, ya mamá, todo lo único que piensas es en todo el día, nomás eso piensas, decía yo en mi cabeza, no vives para otra cosa más que para estar pensando que esto, que cierra la puerta porque se meten las moscas, limpia, todo el día son instrucciones, y mi mamá me decía, es que así como tienes, por ejemplo, lavaba los platos y en vez de secarlos los metía a la cena, así, hecho bola, y me dice, guacha, güey, qué trucha, me dijo, es que como tienes la alacena, tienes la cabeza, me dijo. Órale. Y es totalmente. La neta, güey. Así como cuando tú conoces a alguien, que digo, no hay que juzgar, ¿no, güey? Tampoco hay que ser juzgones, pero ya uno yo te lo digo porque yo ahorita me considero alguien ordenado, y luego cuando ando en depresiones o ando emocionalmente mal, me empiezo a dar cuenta que empiezo a dejar todo tirado y los platos, y digo, hey, o sea, algo está mal. De volada me doy cuenta de mi estado emocional con la limpieza y el orden de mi casa, güey. Pero vas con alguien y que llegas a casa y que, oye, discúlpame, lo que pasa que, hey,
todo tirado y está esto, y dices tú, pues a lo mejor así vive él o anda en un bache o qué sé yo, sin juzgar ni nada, pero te das cuenta, güey. Y como decía, cuando yo chambeaba en el banco, llegaba el auditor, te llegaba de sorpresa un auditor y el auditor era como que tienes que tener la luz así, todo era reglamentario en el banco, ¿no? Tu cajón, que esto. Y decía, es que esto lo tienes que tener así, esto así. Y le decía, no, es que hoy se me fue, decía el vato, no hay nada que se te vaya. O sea, si yo llego y encuentro que tienes el piso sucio, no es de que, es que hoy se me fue, es que siempre lo tienes sucio. O sea, ese hábito no lo vas a querer esconder de que, es que hoy se me fue el rollo. No, mentira, güey, siempre dejas las cosas sucias acá. Pues. Sí, totalmente. En mi caso, como te digo, yo me consideraba desordenado cuando empecé a vivir solo, porque estaba solo, güey. Hasta que en el depa en el que yo estaba, no era realmente un depa, era de estas casas habilitadas como departamento. Imagínate que toda esta planta alta tiene 3 cuartos, entonces cada uno se rentaba. Entonces cuando yo llegué estaba solo y de repente llegaron otras 2 personas, güey. Y fue cuando me di cuenta de lo que era el desorden, porque sí, a la madre. Ellos eran desordenados. Ahí fue cuando yo me di cuenta, o cuando yo empecé como que a adoptar una personalidad de yo ser la persona que tenía que imponer ese como tu mamá de, oye, haz esto y la chingada. Dije, no puede ser esto. ¿Por qué, güey? Porque no es lo mismo estar solo a estar con otra persona que, por ejemplo, se cocinaban un huevo y ellos dejaban el sartén sucio y yo me quería cocinar un huevo. Tenía que lavar el sartén para poderme cocinar. Entonces fue una cuestión de que empecé a decirles, ¿saben qué? A ver, hay espacios personales y hay espacios comunitarios. A mí no me importa cómo tengas tu cama, tu cuarto, eso es tu pedo, eso es personal. Pero todo lo comunitario es de todos. Si lavas, si usas un plato, lo lavas. Si usas un sartén, lo lavas. Porque yo lo quiero usar y no tengo por qué lavar su sartén. Y empecé como que a crear esta especie de medio disciplina de uso algo, lo lavo. Uso algo, lo lavo. Lo lavo y lo seco incluso, ¿no? Y para mí fue totalmente transformador. Más que vivir solo, güey, vivir con otras personas. Órale, güey. Ahora que lo estás, cada que dices algo, totalmente de acuerdo. Y yo también, luego uno cuando no, creo que tú y yo hemos sido de alguna manera un poco ermitaños, somos de pocos amigos, ¿sabes? Como somos muy selectivos. Y yo siempre fui así, güey. Cuando tuve casa y me vine a vivir con mi exmorra, es cuando empecé a descubrir de que, oye, o sea, es como las morras te ponen en línea, pues, sí, ¿no? Man. De que, ¿qué onda con esto? Y que ya es como que te da vergüenza, hasta te sientes como que a la madre. Yo juré que yo era un vato súper acá y te están diciendo, oye, güey, acá hueles a húmedo, no estás sudando y no estás poniendo a que se seque hasta te da vergüenza, sí, que zarra, o sea, es como acá. Entonces, ese tipo de cosas creo que, Simón, cuando vives con alguien más es cuando calas realmente, porque si no vives con nadie, tú puedes andar apestando. Tú tienes tu idea de orden, güey, sí, es tu idea, pero cuando choca con la idea de orden de otra persona, te das cuenta de que te falta mucho, güey. Sí, yo me sentía muy limpio, pero tenía, neta, y sí tenía la mala costumbre de que cuando me bañaba ponía las cosas atrás de la puerta. Es el pedo, pues. Digo, ¿por qué hago eso, güey? Sí, me explico hasta que, oye, ¿por qué dejas la ropa ahí? Y yo, pues, dije, pues sí, es cierto, no tengo, o sea, yo juraba que todo estaba limpio, pero estaba la pinche ropa fuera atrás de la puerta de la regadera y yo, o sea, y ese tipo de cosas que... Güey, o el solo hecho de que cuando vives solo y no vives con nadie y nadie va a tu casa seguido ni nada, o sea, tiendes la cama o no la tiendes. ¿Por qué? Porque dices tú, si no la tiendo no me molesta y de todos modos nadie va a venir y voy a de todos modos en la noche a dormir y la voy a extender, ¿por qué lo hago? Pero te das cuenta que es parte de una rutina energética también. Claro, todo. O sea, y desde el principio hacer lo que tienes que hacer. Yo cuando ando al tiro, güey, así de que físicamente mi ejercicio, mi rutina, de volada me doy cuenta, güey. Y es eso, la clave es como y lavar mis platos ahí, pues, no es de que, voy a esperar a que se me baje la comida, no, antes de que ya, y en la noche lavar para que quede todo limpiecito en la mañana, y eso, güey, fomenta que al otro día me levante, baje, y esté todo limpiecito, y dices tú, huevo, va a empezar un buen día, sí, a diferencia que si te bajas, güey, una pesta de cebolla, todo sucio, y ya energéticamente ya empezaste cojeando, pues, ¿sí me entiendes? Eso tiene que ver, güey, creo yo. Güey. Sí, güey, entonces, pues, bueno, yo soy de la opinión de que, bueno, en este caso, yo podría decir que para mí
vivir solo sí fue canónico porque marcó mi identidad cabrón, pero no sé si pudiera decir que es algo, definitivamente es algo que le recomendaría a todo La vato, pandilla. La neta, que viviera, que se saliera a vivir solo, güey. A huevo, güey, a huevo. Bueno, ahora, en cuanto al trabajo, ¿qué evento canónico crees tú que influyó en ti, en tus decisiones y tu personalidad? Cuando me corrieron, yo creo que reciente, un despido, y eso fue reciente, y estamos ahí en el tema de lo que te hablaba ahorita del desamor, de que muchas personas viven ciertas cosas a una edad que tienen como que mucho tiempo para procesarlo, y en mi caso, el que me despidieran a los 38 años, ya con familia, dependiendo de mí, y yo sintiendo como que tenía esa necesidad, no es lo mismo, pues a lo mejor a tener 20, que dices tú que sí, es otro estilo más de rechazo, que a lo mejor también es como el rechazo del desamor. Eso sí lo viví, no que me corrieran, sino que no me renovaran un contrato, y sí lo sentí zarra, güey. Pero es que, güey, a la gente que está viendo probablemente diga, ay, güey, ¿a cuántas veces no me han despedido? Pero yo creo que es muy, muy importante mencionar que te despidan, güey, teniendo un hijo, ¿sabes? Como y familia ya, y una responsabilidad. Yo siento que ahí es muy distinto el hueco que se te hace al estómago de estando soltero y teniendo deudas, pues, ¿no? Claro. Que dices tú, pues ahí me las arreglo, pero ahora ya gente depende de ti, un morro depende de ti, etcétera. Ahí sí es otro tipo de hueco. Creo que en mi caso fue clave, güey, porque fue un momento muy crítico que dije, a ver, con todo lo que tengo que hacer, con la vida que no para, con las cuentas que siguen y continúan, ahí está mi decisión. Yo ya tenía un negocito que no me daba ni madres para mantener una familia, pero que existía, o me aferraba y buscaba otra puerta, buscar. ¿Y por qué para mí es canónico? Porque tomé una decisión que siempre dije que sí la podía tomar, pero neta, güey, no fue nada fácil. Es como cuando no sabes nadar y te echan al agua y que aguanta, no estoy listo. No, está pelada y sigue sin estar pelada, y tiene sus días buenos, tiene sus días malos, tiene sus victorias, y tiene sus días en los que sientes que no tienes rumbo, güey. Tus días en los que sientes que nunca vas a poder tener un buen colchón otra vez. Todo ese tipo de cosas pasan, güey. Pero cuando estás en el momento de la decisión, pues ahí sí lo vi como Matrix, güey. Píldora roja, píldora azul, y la neta, güey, para mí sí fue totalmente canónico. Y creo que pasar por un despido a la edad que sea, pero pasar por ese momento en el que entiendas que lo único seguro, si es que pudiera haber algo seguro, es algo que tú puedas construir. Más en estos tiempos, güey, donde, pues, la neta, somos más desechables que nunca. Creo que para mí debería ser parte del proceso de todo vato. Ya después de eso, güey, si tú puedes encontrar, que mucha gente lo sigue teniendo, un buen trabajo porque eres un buen profesionista, eres un buen especialista, güey, y te posicionas muy bien, está bien, pero tienes que pasar en algún momento por eso, porque no hay nada más zarra a que un día te lo quiten, por más que te sientas el más chingón, y que no sientas esa fuerza de decir, güey, puedo rifármela sin necesidad de alguien. Como, ¿qué hago, no? Te quitan el popote del oxígeno, ya estás abajo del agua, ahora, ¿cómo sobrevivo? Pues no, creo que sí es necesario, güey, la neta. Sí, güey, yo creo que todo mundo debería tener esa capacidad de decir, ¿sabes qué, güey? Sí tengo la opción de yo hacer algo por mi cuenta. Sí, güey, a mí yo podría decir que igual, no me pasó igual que tú definitivamente, pero también me cambió mucho cuando me despidieron de un trabajo en el que yo ya decía, puta, esto es lo que más he ganado en toda mi vida, y ya decía, ya no quiero nunca moverme de aquí, no voy a volver a ganar así. Y cuando te lo quitan dices tú, ay, luego lo que, o sea, otra vez a volver a escalar esa escalera, pues no, pero sí, definitivamente cuando me corrieron fue también el evento. Sí, la mamá, sí, les recomiendo que los corran. Hagan algo para que los corran en este momento, es el consejo más manden ese correo a su jefe, díganle cuando la verdad. anden pedos a las 3 de la mañana, manden sus verdades a su jefe y logren el evento canónico. Oye, familiar, carnal, ¿qué cuestión familiar dirías tú que sin esa cuestión familiar no existirías como en este momento? Yo creo que
el evento canónico familiar para mí, yo creo que sería el nacimiento de mi hermana, güey. Mi hermana son mis ojos, se me hace una persona admirable. Para mí es la mejor mujer del mundo, güey, la adoro. Y neta, güey, quisiera que todos tuvieran una Aranza o una hermana como la mía, güey, porque la neta siento que es más madura que yo, güey, siento que es una persona bien linda, de muy buen corazón, admiro lo que ha logrado a su edad, ya quisiera yo haber logrado lo que ha logrado en cuanto a trabajo, en cuanto a financieramente y todo eso. Pero lo que sucediera que mi mamá ya no podía tener hijos, güey. Se había operado, si no estoy diciendo estupideces, la matriz creo que se había operado. Entonces, no sé si le había salido como un quiste, se lo tenían que remover, entonces como le removieron parte de no me acuerdo de qué, pero como que le dejaron un 10% y dijeron, es imposible que crezca ahí una persona. Toma tu imposible, güey. Cayó mi hermana cuando yo tenía 11 o 12 años, güey, y yo quería una hermana desde chiquito, es que quería una hermana y estaban frustrados mis papás porque pues no me la podían dar, y se vino. Y la neta fue como mis ojos, güey. Ya de grande yo la cuidé de chiquita, entonces fue algo muy chilo ver cómo se convirtió esta bebita en alguien que yo admiro, una mujer que admiro, güey. La neta, pues, digo, yo soy hermano menor, ¿no? Entonces, pues quizás yo soy el evento canónico de mis hermanas, güey. Sí. Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pues mi versión yo creo que sería el primer momento en que alguien dependió de mí, ¿no? En este caso, pues es mi morro, güey. Cuando te das cuenta, güey, que depende de ti, así como cuando tú estabas morrito y que tú decías, mis papás tienen todas las respuestas, con ellos todo bien. O sea, que los ves acá como, no sé, güey, superhéroes, infalibles. Sí, güey, son tus héroes. No se equivocan nunca, lo que sea que digan, güey. Todavía hasta la fecha yo voy con ellos y espero que tengan una respuesta, ¿no, güey? Qué loco, ¿no? Como qué responsabilidad también con papá, güey. Yo mis respetos, yo no soy papá, pero respeto mucho eso porque digo yo, se me hace tan... Hay gente que tiene hijos así a la brava y que digo yo, güey, es tan pasado de lanza tener un hijo. Número uno, la fragilidad de ese niño que si se te va tantito el rollo ahí, queda, güey. Es un pedacito de una ramita que se puede trozar en un momento, güey. Y luego también lo importante que es que si no lo educas bien o que lo maleducas, puede crecer a ser un desmadre y provocar un desmadre en el mundo, ¿sabes? Como, güey, si tú la regaste y tú le heredaste las cosas, entonces como, yo siempre lo he visto como, puta, güey, qué difícil, no qué difícil, qué importante es y qué potente es, güey, tener un hijo y ser papá, ser un buen papá, güey. Por eso, la neta, qué chilo, güey. A los papás como tú, o como mi compadre, bueno, gente que yo veo que son buenos papás, que sinceramente, sin juzgar, la verdad, no todos, güey, no todos son buenos papás, o no todos son los mejores papás, y yo veo que mis compas son unos excelentes papás, y digo, ya, si yo fuera papá, yo quisiera ser como ellos, güey, la neta. Pues es tu herencia a la sociedad, como dices, ¿no, güey? Porque está en ti. Digo, al final de cuentas, también creo que llega un punto en el que toda persona, y hay una frase que estaba leyendo hace poquito, que decía como que, güey, ya deja ir cómo te criaron, ya tus decisiones son tu responsabilidad, ¿no? Pero obviamente eso no te quita a ti como papá responsabilidad de la crianza, ¿no? Tampoco es como que, no, pues bueno, cuando sea adulto se tiene que olvidar de los traumas, pues no, ¿verdad? Es como que eso es parte importante, pero sí, güey, yo creo que así como a lo mejor tú cuando ves a tu hermana y dices, a la madre, es mi hermanita, y tienes ese instinto protector y ese instinto de cuidarla, el momento, güey, en el que llegas a la casa, güey, después de que ya estuviste en el hospital donde tuviste que estar, que llegas a la casa y que ya está ahí, acá, y que dices, pues bueno, depende de mí, de aquí a que pueda hacerlo por sí mismo, güey. Está cabrón, güey. Esta personita que tienes que asegurarte que está respirando, güey, que todo bien, o sea, es tan frágil, güey. Sí, güey, yo me levantaba todavía hasta hace poco, así de que... Todo bien acá, pero es que hiciste el corazón, así, que hiciste bien acercarme acá, o sea, ese tipo de cosas, güey. Qué fuerte. Entonces... qué fuerte, pero qué chingón también. No, qué bendición, qué bonito, güey, también ver una personita que crees que una mini tú, pues una mini personita como tú. Pues. Sí, güey, son cosas que en cierto sentido, pues bueno, aquí, mira, aquí viene un tema, ¿no? Porque yo sí soy de la opinión
de que si volvemos, si estamos en la definición de evento canónico, bueno, hablando por mí me quedo yo, güey, tenía que ser para ser yo, pero, ¿cómo te diré? Podríamos decir la diferencia, ¿no? Evento canónico le tiene que pasar a todo mundo, pero aquí también entran excepciones porque pues hay gente que desafortunadamente no puede, aunque lo intenta, ¿no? O que no quiere a veces. Exacto, ¿no? Porque también aquí entran la diferencia, pues. O es evento canónico, como lo que decíamos, que en algún momento te decepciones, que en algún momento te traicionen, que en algún momento te enfrentes a sentimientos, porque ahí estamos hablando de, creo yo, sentimientos que tienes que pasar para formarte como persona. En el caso de ser o no ser papá, creo que ambas cosas conllevan también, por ejemplo, el no ser conlleva ciertas cosas con las que tienes que aprender a vivir, porque a lo mejor también tienes que aprender a vivir desde la paz, a decir, pues ya decidí que no y es o no. no puedo, ¿sabes cómo? No, y en el caso de sí, pues obviamente ya el hecho de levantarte todos los días, como dices tú, y saber que esa persona, pues ahí la madre va a seguir respirando mientras tú te la sigas rifando en ciertos aspectos, pues ya eso en sí solo es transformador, güey. Sí, güey, creo yo que hay que también volver a la definición de evento canónico para poder definir eso. Si yo tengo bien entendido, evento canónico es un evento que te cambia la vida, ¿no? Pero más que te cambia, bueno, sí pudiera ser que te cambia la vida, pero hablando de lo que eres ahora, son esas cosas que te pasaron para llegar a ser lo que eres. Claro, entonces creo que volviendo a esa definición, ser papá es un evento canónico definitivo. Yo creo que no hay nadie en este mundo que diga, a mí me da igual, güey, yo era lo mismo antes de tener hijo y después me fue indiferente, no cambié de perspectiva. No, yo pienso que el 100%, o sea, sí cambia, sí o sí, güey, cuando tienes un hijo, aunque seas el más hijo de la chingada, sí cambia. Entonces, sí es un evento canónico. Más sin embargo, yo no pienso que sea, que todos los eventos canónicos deben ser obligatorios, o sea, este evento canónico a huevo lo tienen que pasar. No todo mundo es Batman, pues. Hablando del ejemplo. Pues. Exacto, creo que sí es un evento canónico, más no es algo obligatorio de decir, es que si no tienes hijos, güey, pues no vales o no eres un hombre completo. Entonces pudiéramos decir a lo mejor, hay eventos canónicos universales, ajá. que son cosas que en sí te pasan a ti como persona, pues porque en el caso de ser papá, pues para empezar necesitas una mujer. Simón. Entonces decir, tengo que cumplir el ejemplo canónico, por lo tanto voy a poner la bala ahí donde se atraviese, pues ya eso sí ser irresponsable, sí, ¿no? Güey, Es como lo que estamos diciendo de manda el mail para que te corran, es nomás cumplir con el evento por cumplir. Sí. En el caso de lo otro, pues sí, obviamente es algo que tú experimentas como persona dentro de una sociedad, porque pues, güey, a huevo que en algún momento debes interactuar, si eres un vato con una morra, o si tú te los vatos, no sé, ¿no? Pero creo que sí hay cosas que pudiéramos decir son universales, y otras que definitivamente, como dices tú, sí son eventos canónicos, pero no universales. Ajá, o no te definen de a huevo, no tienes que pasarlos a huevo. No, creo que esa es una buena conclusión. Ok, bueno. Creo que es una buena conclusión. Sí, podríamos decir, hay eventos transformadores y hay cuestiones canónicas. Universales. ¿Qué les parece eso? Coméntenlo. Comenten. Andrea, ¿qué crees? Andrea, ¿cómo se llama nuestro compa también de YouTube? Luis. Compa Lower también. Un saludo y un abrazo a mi compa Lower. Creo que es un buen momento para cerrar este episodio. Y lo vamos a cerrar con la frase que siempre decimos. Esperamos verlos en la próxima, en la próxima temporada. Esperen algo diferente porque vamos a trabajar en eso. Totalmente. Dígale. Recuerden que esto fue 9 o 6. Aquí no se trata de decirte qué pensar, sino recordarte que casi nada en la vida se ve igual desde el mismo lugar. Ánimo. Ánimo y pásala bien.